Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Eh, en esta primera sesión lo voy a dividir en varias partes. La primera que vamos a atacar para la introducción a Python va a ser tipos y estructuras donde voy a explicar un poco de los tipos que maneja Python eh, y qué cosas se pueden hacer con ellas. Eh, Inicialmente, cuando queremos hablar de estructuras en Python, tenemos que empezar a hablar inicialmente de las asignaciones, cómo se asignan variables o cómo se asigna un objeto, ¿no? Principalmente. Miren, si ustedes escriben algún número cualquiera y ponen control enter, lo que va a suceder bueno, como resultado, digamos, de esta ejecución, va a salir un número, ¿no? Un número cualquiera, que es el que tú has definido. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedo acceder a esa información o a ese objeto? Pues la manera como acceder es guardar ese objeto, ¿no? Y esto lo hago mediante ¿no? Este operador, que es el igual. Coloco el número que quisiera guardar, 15 de repente. Y a este objeto le voy a dar un nombre. De repente le doy el nombre del mismo número, digamos 15. ¿No? Actualmente ya lo guardé. ¿No? No se muestra nada porque no hay una opción de como que mostrar. Eh, para mostrar, para imprimir este valor de qué es lo que está almacenando este objeto 15, utilizo la función print, que básicamente toma como argumento es lo que va dentro, digamos, de la función, toma diferentes valores, ¿no? Uno de estos es 15. Entonces lo imprimo y va a salir el valor de 15. O si no desean utilizar, digamos, este print, de manera reducida ustedes pueden imprimir el último valor que aparece en un chunk, si solamente lo mencionan y ejecutan. De esa manera también lo estás imprimiendo. Una vez dada esta definición, eh, claro, ahorita les he dado el ejemplo con, con un valor numérico. ¿Qué pasa si le doy eh, una cadena de texto? ¿No? En vez de 15 en números, le doy así. Entonces, lo que imprime va a ser una cadena de texto, porque estoy asignando una cadena de texto. Para definir una cadena de texto o un valor tipo string, justamente cuando ustedes pasan sobre este objeto, está diciendo que este objeto es string. Eh, para definir una cadena, ustedes pueden utilizar doble comilla o una comilla, ¿no? Cualquiera sea el caso. Igual te va a poder almacenar el tipo de valor, ¿no? Otros objetos, otros tipos, eh, digamos, de estructura que existen en Python, son las listas. Las listas se definen mediante corchetes, ¿no? Ustedes pueden, dentro de esta lista, o se pueden crear una lista de esta manera, ponen control enter, y esta es una lista vacía, así. No va a haber nada dentro de la lista. ¿Para qué sirve la lista? Para almacenar diferentes cantidades de objetos dentro de esta lista. Pueden ser diferentes tipos. Ya hemos conocido dos, el numérico, que puede ser 12, la cadena, que puede ser, no sé, le voy a poner 12, ¿no? Y puedo darle otra cadena, mi nombre, no sé, mi edad y otros valores, ¿no? De repente no quiero que sean de repente quiero otros tipos. Otro tipo digamos, de objeto que existe en Python son los valores booleanos. Eh, en Python, los valores booleanos son dos, el true y el false. Esas son las palabras reservadas de Python. Es decir, con palabras reservadas yo me refiero a palabras, objetos que ya existen en Python con un nombre específico y no puede ser, sí puede ser, ¿ya? Pero no debe ser utilizado para almacenar algún objeto. Una de esas palabras reservadas es true y la otra es false. Estos dos son los valores booleanos que existen en Python. True básicamente significa verdadero y false es falso. Entonces una lista también puede almacenar estos valores. ¿Qué otro objeto podemos encontrar en Python? En Python podemos encontrar el objeto que
no es de un tipo específico, y son los objetos que son nulos, o sea, no, como si no existiesen, no tienen un tipo asignado. Esos objetos se llaman none. Entonces, una lista puede almacenar cualquier variedad de objetos. Imprimo y esta es, digamos, mi lista original. Así lo voy a llamar. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con esta lista? Esta es una forma, digamos, de definir una lista, valga la redundancia. La otra forma de definir una lista es lista alternativa. Defino una lista vacía de esta manera, o podría asignar o podría crear una lista vacía también de esta manera, con list. List también es una palabra reservada y más aún en este caso que viene a ser una función para Python, una función. Por lo tanto, esta función creada en Python son funciones integradas, se le llama las built-in functions. Entonces, ustedes pueden definir una lista vacía de esta manera. Y una vez que crean, digamos, una lista vacía, ustedes pueden asignar objetos a esta lista. Esta lista alternativa puede asignar objetos mediante un método. Un método es una función de un objeto. En este caso, la lista que estamos viendo acá es un objeto que lo hemos definido como un objeto lista, pero que está vacía. O sea, puede ser así, como que puede ser de esta manera. Entonces, una vez tengo creada la lista vacía, puedo agregar a esta lista vacía cualquier objeto. Digamos, le agrego el objeto 5 y la lista alternativa va a tener este objeto dentro de la lista. De repente yo no quiero que sea 5, ahora quiero que sea 12. ¿No? Uy, le agrego 2 veces 12. Entonces, en la lista alternativa va a aparecer 2 veces 12. ¿No? Quiero agregarle un true. De esta manera estoy agregándole otro valor a la lista. Y así sucesivamente. Entonces, eso es cómo se definen de repente las listas en Python. Más adelante voy a explicarles un poco más sobre las listas. Son bastante utilizadas en cualquier proceso que vayan a hacer. Acá les muestro diferentes tipos de estructuras de datos. Como les comentaba, había, ¿no?, valores, números, cadenas de caracteres, una lista. Después acá les muestro justamente que se pueden combinar una lista con diferentes tipos de objetos. Los valores booleanos. Acá les presento otro tipo de estructura de datos, que es un diccionario. Un diccionario se compone, básicamente es un símil de los objetos JSON, si ustedes conocen. Básicamente es similar a la lista, guarda también objetos, pero en este caso, a cada valor que ustedes tienen, les pueden asignar una llave o un nombre, o key, se le conoce como cualquiera de esos términos. Y cada uno de los objetos se les llama ítems. Entonces se define de esta manera, ¿no? Al igual que como les comentaba, la lista podría ser inicializada en vacío. El diccionario también se puede, si quieren crear un diccionario vacío, es de esta manera, ¿no? Crean un diccionario vacío. Ahora bien, no sé si percataron, pero cuando escribí dict se puso medio en verde. Ya, dict también es una palabra reservada. Si bien, aparte que es palabra reservada, es una función integrada de Python, es un built-in function. Entonces no la deben utilizar para crear una variable. De repente, si ustedes quieren crear algo así, pues no deberían, porque se va a confundir el método, la función que se llama dict para crear un diccionario con el nombre de un objeto que ustedes van a querer darle. Entonces no lo hagan, por favor. Entonces creo un diccionario, ya vieron que puedo crearlo de esta manera o puedo crearlo con el método dict.
similar, ¿no? de la lista. Entonces, para agregar un elemento digamos, a este diccionario, como les decía, un diccionario posee llaves que se llaman keys. Entonces, digamos que que quiero crear un key, una llave que se llama nombre, y el valor que va a obtener o contener digamos, esta llave va a ser el valor de Luisa, ¿no? Entonces acabo de crear un diccionario que tiene un key llamado nombre y el valor de ese key es Luisa. Entonces si yo quiero imprimir ese diccionario, eso es lo que va a aparecer, ¿no? Tengo un diccionario y se llama así, Luisa. Y al igual como en lista, puedes agarrar otros, ¿no? Apellido, de repente se llama Valverde. Y ese sería el diccionario que antes estaba vacío. Entonces así, es muy similar a las listas. Sí, eso es con respecto a los diccionarios. Entonces, acá les doy otro ejemplo. Luego existen los tuples. Los tuples son creados a partir de juntar con una coma cualquier tipo de objeto. Digamos, si ustedes tienen justamente el valor de var número, que ya lo he creado, ¿no? Y tienen otro objeto que se llama var cadena, y ustedes quieren separarlos con una coma, porque usualmente, digamos, luego vamos a ver, para una función cuando ustedes retornan algún valor, ustedes pueden retornar distintos valores en un return de una función. Se pueden devolver mediante un tuple. Un tuple te sirve para hacer asignaciones múltiples en Python. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo ejecuto este var número coma, var cadena, lo que me va a generar es un tuple. Entonces ustedes pueden utilizar, digamos, este tuple para asignar nuevas variables que tengan. Digamos, voy a llamarle new var número, ¿no? Si coloco así, lo que va a pasar es que no voy a poder asignar el segundo valor. Así le doy enter. El segundo valor va a asignar a un valor nulo y ese nuevo valor va a tomar este valor, el primero. Espero. O al menos que lo convierta en tuple todo. Sí, lo convierte en tuple todo. Ya. Entonces, como está almacenando todo el tuple, la manera se le llama unzip, de como que descomprimir el tuple es utilizando otra nueva variable que se llama cadena. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es el tuple que tengo acá, que está compuesto por dos objetos, lo voy a asignar a otros nuevos objetos. Entonces, voy a tener new var número, que va a ser este valor, pero que ahora le he asignado este nuevo valor. Y voy a tener el otro que es la cadena. ¿Sí? Entonces tengo los dos valores. Este es bastante interesante en Python. Eso no se puede hacer en otros lenguajes de programación, al menos los que yo he visto. Puedes hacer asignaciones en un simultáneo, ¿no? Si tienes dos acá, puedes asignarles a dos acá. Ahora, digamos, si retornas algo así, o quieres asignarle solamente a este valor y no quieres nada acá, pues usualmente se utiliza el guión abajo para decir que no vas a asignar nada más, pues, ¿no? Este no va a ir a ningún lado. Obviamente este valor sí se asigna a esto, pero no es algo que se utilice, o sea, no se utiliza para alguna función o demás. Para eso sirven los tuples. Acá creo un tuple de 9 números. Los sets te permiten crear valores únicos en un diccionario. Digamos, ¿qué pasa si yo tengo los valores de 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5? Y yo quiero saber cuántos números o cuáles son los números únicos. Entonces la manera de hacerlo es con set. Creas set
o le aplicas la función set y set crea un diccionario. Bueno, aparentemente un diccionario. Si le sacas el tipo, ¿qué tipo de datos es? Es un set, un conjunto. Aparentemente parecía un diccionario, pero no es. Como les decía, un diccionario sí o sí tiene que tener una llave y un valor. Como vieron, el set solamente tenía valores que parecen ser una lista, pero tampoco no lo es. Te permite crear una lista única de, digamos, de valores numéricos. Eh, Eso es por el lado de tipos y estructuras. Ahora, para hacer operaciones, acá les estoy dando un ejemplo del índice de masa corporal. Las operaciones en Python son bastante similares a cualquier lenguaje de programación. Existe la multiplicación, la suma, la división, la resta y demás. Algo interesante que les puedo comentar acá es que ustedes, para definir alguna variable, ustedes, si quieren definirla, digamos, 3 variables en una misma línea, la pueden hacer con punto y coma. ¿No? Si quieren definir algo así. El elevar al cuadrado es con doble asteriscos. Y en este caso estoy calculando un índice de masa corporal para un peso de 95 y altura 1.76 metros. De esta manera creo. Y las operaciones se dan de esta manera en Python para valores numéricos. Se utilizan paréntesis en digamos, en ciertos lugares de una operación. Obviamente Python va a interpretar que quieres que priorices digamos, las operaciones dentro de los paréntesis y luego las otras operaciones. Si no colocases estos paréntesis, lo que va a hacer es priorizar, ¿no?, la multiplicación, la división, el elevar al cuadrado, dependiendo de qué ubicación esté, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Otra cosa que les quería comentar son los tipos. Ahorita, ustedes ya me vieron generar algún tipo o sea, para observar el tipo de una variable, como fue el caso del set, para averiguar qué era lo que estaba almacenando esa variable. Type es justamente un método integrado en Python que te permite observar la clase. En este caso yo estoy imprimiendo de cuál es el tipo de la variable lista y me retorna algo así, ¿no? Es de clase lista. Ahora, para hacer conversiones, ustedes utilizan o deben utilizar funciones también integradas, como lo es el entero, el float, el double, el string, ¿no? Son funciones, las palabras reservadas, que te permiten castear o hacer conversiones de números, ¿no? Si ustedes tienen algo así, tienen un 1, que es una cadena, si ustedes lo quieren convertir a entero, entonces lo que van a hacer es pasar entero a esta cadena y lo va a convertir en entero, ¿no? Si no quieres que sea entero, si quieres que sea float, lo va a convertir a float, 1.0. Ya. Eso es lo que hace estas expresiones de conversión. Entonces, es así como se hace. Luego pasamos a las listas, ¿ya? Esta parte es interesante, puesto que las listas en Python, en general, luego vamos a ver el tema de arrays, ¿no?, con NumPy, se crean o se inicializan en índices muy distintos a lo si alguien trabaja con R. Es distinta la manera de acceder a elementos dentro de una lista. Digamos, si ustedes tienen una lista y piensan que las ubicaciones de los elementos van a concordar digamos, con lo que ustedes están pensando, que, digamos, si este primer elemento, su índice es 1 y el segundo también su índice es 2 y así, esto sí es cierto en R. En Python no es cierto. Lo que sucede en Python es que tienes que disminuirle una unidad a los índices. Los índices son de esta manera. Si tú quieres acceder al primer elemento, el primer elemento va a ser 0, el segundo 1 y así. Hasta el último valor, que sería 4, ¿no? Pero hay 5 elementos. Entonces, es así como se accede. Ahora, algo genial de Python es que te permite acceder a valores
antes, o sea, en reversa. Si tú quieres acceder al último elemento, pues vas a utilizar el índice -1. Si quieres acceder al penúltimo, vas a utilizar el valor -2 y así. Eh, entonces, para darles un ejemplo, voy a crear una lista alumnos, una lista notas, ¿no? Donde tengo a Lucía, José, Yuri, Ramiro, y para cada uno de ellos tengo una nota. Entonces, la manera de acceder a la ubicación del índice 1 de la lista alumnos, lo que me va a retornar no va a ser el primer elemento, va a ser el segundo, ¿no? El que tiene el índice 1, que es Joselo. Y acá está, Joselo. Luego, el último elemento de las notas es 17, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy utilizando una función también integrada que se llama len, que básicamente calcula el length, ¿no? La longitud de la lista. Alumnos, en este caso es 4, ¿no? Y para acceder al último elemento tienen que restarle 1. Entonces, de esta manera también se puede obtener el último elemento, que es Ramilo para el caso de alumnos. Ahora, para el tema de asignaciones, las asignaciones se utiliza también corchetes, ¿no? Tienes alumnos, tú quieres acceder al primer elemento, pues vas a utilizar 0. Si quieres acceder al tercer elemento, vas a utilizar 2. Si quieres utilizar al tercero, igual 3, ¿no? Y así como lo hemos hecho para los anteriores casos. Ahora, si ustedes quieren cambiar el valor, digamos en este caso de Ramilo por Pepito, y quieres ver qué es lo que ahora, cómo se están almacenando tus datos de alumnos, pues van a imprimirlo de esta manera. Y ya me olvidé cómo se llamaba, me pasa ya, Ramilo, y le has asignado el valor de Pepito. Entonces así se asignan valores, ¿no? Se reemplazan. Entonces, si tú quieres acceder a dos, ¿no? A dos elementos y quieres reemplazarlos, pues lo que vas a utilizar es, y son secuenciales, pues lo que vas a utilizar es esta manera de asignación, ¿no? Vas a utilizar el doble punto y vas a decir, oye, quiero que reemplace los valores del índice 0, que es el primer elemento, hasta el elemento del índice antes del 2, ¿no? Los dos primeros elementos. Entonces, quiero que reemplace esos dos primeros elementos y lo estoy reemplazando por estos valores, ¿no? Actualmente las notas de los dos primeros elementos es 16 y 12, entonces luego de hacer esto, lo que vas a hacer es que las notas, o sea, iniciales que eran 16 y 12, van a cambiarse a 18 o 18. No sé, si es 1, 1, si lo voy a transformar con 1, 1, las notas ahora van a ser 1, 1, 18, 18. Ahora, para mostrarles algo interesante en las listas, que es el tema de cómo hacer el famoso slicing, o acceder a elementos de una lista de otra manera, lo que voy a hacer a continuación es un poco adelantándonos al tema de bucles. Lo que estoy haciendo acá es creando una lista anidada, ¿no? Y para eso voy a explicarles algo. Voy a explicarles la función range. Es una función bastante utilizada también, que es para definir un rango de valores. eh, Más aún voy a utilizar esta función para explicarles otro tema. Ustedes cuando se acercan a la función en Python, cualquier función que haya sido creada por Python, así integrada, ustedes van a ver este diálogo, ¿no? Este diálogo que está acá, que te dice qué es lo que esta función tiene, digamos, como valores, parámetros. Tiene el valor de start, tiene el valor de stop y tiene el valor de step. Tiene tres valores, ¿no? Te está diciendo cuándo va a empezar, cuándo va a terminar y cuántos son los pasos que vas a dar por cada uno. Entonces, rangos te permite crear una lista, por así decirlo, pero si es un rango de valores enteros. Entonces, si yo coloco rango 5, lo que voy a esperar es obtener 5 elementos. Y esos elementos van a partir del 0 siempre. Si es que tú solamente colocas el 5, va a empezar del 0 siempre y va a ir hasta el cuarto elemento, porque quieres 5 elementos, ¿no? Acá le está diciendo que me des un rango de 5 elementos. Entonces, lo que va a hacer acá es generarme estos 5 valores, ¿no? Hasta el 4. ¿Cómo sé que son esos valores? Porque claro, de repente me causa media extrañeza que digas
rango de 0 al 5. Entonces la forma es castearlo, ese rango, a una lista. Entonces cuando lo casteo o paso de rango a la lista, ya tengo estos 5 números que era lo que les estaba comentando. Si son 100, pues va a generar todo de 0 a 99, ¿no? De 0 a 99. Es así como genero rangos. Ahora, si de repente yo no quiero que empiece por algún motivo desde 0, lo que voy a hacer es, como decía la documentación de esta función, utilizar el parámetro start, que no se coloca en este caso. Digamos, quiero que empiece desde el índice 50 y quiero que termine el índice 58 y con pasos de 2 en 2, ¿no? Y ahí está. Me ha generado 4 valores, empezando de 50, 52, 54 y 56. De esta manera creo una lista de, digamos, índices, ¿no? Secuenciales como tú lo deseas. Entonces, en este caso, como tengo alumnos y notas, tengo 4 elementos. Lo que voy a generar son, eh, ya voy a generar, eh, o voy a crear listas anidadas. ¿Y cómo creo listas anidadas? ¿No? Si yo tengo una lista anidada sería una lista dentro de una lista, ¿no? Algo así. Eh, Esto es una lista anidada. Tienes una lista y dentro tienes una lista de un elemento que se llama 1 y luego tienes otra lista y otro elemento que se llama 2. Lo que quiero hacer es enlazar el nombre a la nota. Entonces, para hacer eso, en las listas, cuando ustedes definen una lista, ustedes pueden hacer algo así. For te permite recorrer valores iterativamente, ¿no? Yo lo que voy a hacer es un for de todos los índices que encuentre en el rango. Ponte, voy a generar una secuencia de, ¿no?, el 0 hasta el 2, ¿no? 3 datitos. Y quiero que estos los almacenen en la lista. Así es como voy a definir una lista de 3 números también, ¿no? Es como si hubiera hecho el casteo de rango 3. Es lo mismo si yo lo imprimo arriba. ¿Qué me diferencia de hacer esto del otro? Es que acá te permite hacer operaciones sobre el valor iterado, ¿no? Si tienes i, le puedes elevar al cuadrado si quieren, ¿no? Y así. De repente es a las 6. O de repente quieren sumarle, no sé, 10 y elevarlo a las 6, ¿no? Por algún motivo. Entonces lo que yo quiero hacer es enlazar nombre y nota. Nombre y nota. Entonces para eso, lo que estoy haciendo acá es recorrer todos los índices, ¿no?, de rango 3. Va a ir 0, 1 y 2. Y lo que va a hacer es acceder al elemento 0, 1 y 2 de la lista de alumnos. Y igual, el elemento 0, 1 y 2 de la lista notas. Ahora, acá estoy colocando un más. ¿Cómo funciona el operador más entre listas? Si usted tiene una lista, ¿no?, definida de esta manera y le sumas una lista de esta manera, ¿ustedes qué piensan que va a salir? 1 más 2, como que 3. No, en el caso de las listas lo que hace es hace un append, crea una nueva lista, ¿no? En este caso muestra así. Entonces, lo que vamos a hacer acá es creo una lista y le adiciono otra lista para crear algo similar. Entonces voy a tener enlazado en el lado izquierdo un nombre y una nota. Ahora, en la siguiente, digamos, definición de la lista, voy a crear una sublista por cada uno de los valores que tenemos. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, de lo que ya he definido en esta asignación, que les voy a mostrar cómo queda, ¿no? Va a ser algo así. Alumnos, notas. Ahora, para mostrarles paso a paso qué es lo que hace, voy a eliminar todo esto. Entonces voy a decir esto, digamos, alumnos. ¿Se acuerdan que esto me genera esto, ¿no? 0, 1 y 2.
Entonces lo que voy a hacer es acceder a cada uno de los elementos de la lista alumno por su índice, por el índice I, ¿no? 0, 1, 2. Estoy accediendo a los 3 primeros nombres. Ahora, yo quiero asociar a cada uno de esos nombres las notas. Y las notas, como concuerdan en uno, ¿no? Con cada uno de los elementos, lo que voy a hacer es adicionarle la nota, las notas de cada uno de los alumnos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo hago esto, lo que voy a obtener es un error, porque uno es string, el otro es nombre, y cuando quieres sumar string más cadena, usualmente lo que pasa es que Python trata de convertirlo como todo string y convertirlo todo en cadena. Entonces, como eso no es lo que quiero, voy a utilizar, o lo que acceda del alumno lo voy a convertir en una lista, y lo que acceda a una nota lo voy a convertir también en una lista. ¿Para qué? Para que cuando haga la suma, los concatene en una nueva lista. Y así obtengo esta lista de listas, una lista anidada. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Quiero hacer otra operación. Quiero que cada una de esas listas internas salgan, ya no existan. Entonces, para cada una de las sublistas dentro de, de esta lista anidada, lo que voy a hacer es obtener cada uno de los elementos dentro de esta sublista, ¿no? O sea, para cada una de las sublistas dentro de la lista anidada, voy a recorrer cada uno de los ítems y voy a obtener el ítem. ¿Para qué? Para obtener solamente una lista con los valores, ¿no? Pero que estén coincididos uno a uno. Entonces tengo Lucinda, tengo su nota, tengo José, tengo su nota, tengo Yuri, tengo su nota. Entonces, como tengo esa expresión, ahora imagínense que ustedes tengan este tipo de elementos y te piden, oye Juan, oye Fran, ¿puedes acceder o puedes devolverme los nombres de los alumnos? ¿Ustedes qué es lo que harían? Ustedes seguro, o sea, lo más tradicional que se haría es hacer un for y recorrer cada uno y ver si de repente no es string, y si no es string es una nota, y si es string es un nombre. Pero ustedes ven un patrón, ven el patrón de que los nombres son impares y las notas son pares, ¿no? Entonces, en Python hay algo chévere que es el slicing de cualquier elemento en Python. El slicing ya los había mencionado acá antes, y cómo podrías acceder. Pero acá les muestro un poco más qué es lo que hace, o qué es lo que se puede hacer en general con estas tres cosas. Ustedes pueden definir el inicio en los cuales quieres que inicie, digamos, el slicing, la subdivisión de tu lista, o la extracción de tu lista, dónde quieres que termine, en qué índice, y paso a paso cada cuántos pasos se tiene que ir dando para extraer esta información hasta el final del índice, ¿no? Esto te sirve para hacer extracciones particulares. En este caso estoy definiendo el inicio en 0, ¿no? Entonces tenemos esta lista, acuérdense, que son los nombres y las notas. Entonces, yo estoy definiendo el inicio en 0. 0 es Lucinda, ¿no? Es el primer elemento. Y estoy colgándolo en fin en 3. El 3 es el elemento 4. Entonces, quiero que vaya de Lucinda a Yuri, pero en cada dos pasos. Entonces va a llegar a Lucinda, luego a Joselo, y luego va a llegar a... bueno, no va a llegar a Yuri porque va a ir hasta antes de eso. Entonces va a llegar hasta uno antes, pero ya no hay nada ahí. Entonces por eso te retorna Lucinda y Joselo. Entonces, recordando lo que estaba comentando, cómo yo puedo acceder a un elemento, a los elementos pares e impares, mediante estas funciones. Entonces acá le estoy diciendo que empiece desde el índice 1, y el índice 1 justamente concuerda con el elemento par, el primer elemento par, que es el segundo, ¿no? Y va a ir de 2 en 2, entonces va a extraer los elementos pares de 2 en 2. ¿Y cómo obtengo los impares? Pues ya no empiezo desde el 1, sino empiezo desde el primero. ¿Y cómo defino primero? Bueno, básicamente no lo defino en Python. Si quiero acceder a
al primer elemento ya no lo defino, ¿no? Sería 0 de por sí. Entonces acá está obtener los valores pares y obtendríamos los nombres. Ahora, algo genial en Python, como les decía, es que puedes utilizar el índice o los índices inversos, ¿no? En negativo. Entonces, como quiero que dé pasos de -1 en -1 y obtener la lista, lo que hago finalmente es invertir la lista. Ahora, ¿cómo elimino elementos de una lista? Puedo utilizar la función reservada del, que significa delete, o eliminar, deletion, y puedes eliminar algún elemento de una lista. Yo tenía que el alumnos notas está expresado por una lista de 3 listas, ¿no? Entonces, si yo quiero eliminar la tercera lista, ejecuto esto y estaría eliminando la tercera lista. Otra manera de hacer esto es utilizando la función pop, ¿no? Si quiero eliminar la segunda lista de este caso, hizo pop 1 y solamente, bueno, lo elimina y me retorna cuál fue el elemento eliminado. Y si ustedes van a alumnos notas, vamos a obtener solamente Lucinda porque el otro se eliminó, ¿no? Es algo genial para que se pueda hacer. Entonces ahí hasta eso, digamos, abarca el tema de listas y el tema de elementos dentro de Python. Nos vemos en el siguiente.